días a todos. Empezamos con un nuevo Café Seram. En esta ocasión tenemos la suerte de estar con el doctor Enrique Remartínez. Él es miembro de la Seram y le ha sido otorgado recientemente la medalla de oro de la ciudad de Melilla, algo que es poco usual y por lo que queríamos dejarle y cederle este espacio y que nos contara un poquito más. Doctor Remartínez, enhorabuena y bienvenido a este Café Seram. Hola, buenos días, muchas gracias. Nada, que queríamos en nombre de la Seram darle la enhorabuena y que nos contara un poco esta situación que no suele ser muy usual de que a un miembro, a un radiólogo se le reconozca con esta condecoración tan importante de una ciudad. ¿Qué supone esto para usted? La verdad es que es un reconocimiento al trabajo de muchos años. Yo llegué aquí a Melilla en el año 90 aproximadamente y desde entonces, con pequeños intervalos de rotaciones y cosas que he salido fuera, he estado siempre trabajando y viviendo aquí. De hecho, soy de Melilla, nací en Melilla y siempre he tenido la intención de trabajar aquí. Es verdad que son muchos años, muy dedicados. La verdad que soy un apasionado de la radiología y me encanta trabajar. Y bueno, y eso ha hecho que la gente al final pues termine queriéndome. No. Y al final de una trayectoria, ya uno ya va teniendo unos años, pues parece que el gobierno de la ciudad ha tenido bien otorgarme esta medalla, que bueno, que también es verdad que es raro que los radiólogos no den nunca nada, porque somos siempre los últimos de la banda, ¿no? No somos los que hacemos el primer diagnóstico, pero al final el que se lleva el premio es el cirujano o el clínico o el que le dice al paciente lo que tiene y que le pone el remedio, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los radiólogos ahora también estamos entrando en el tema terapéutico y esas cosas, y entonces, bueno, ya vamos tomando un poquito más de iniciativa y más relevancia en todo el acto médico, ¿no? ¿Cree que le ha influido entonces el hecho de ser radiólogo en Melilla, que le haya ayudado a poder obtener este reconocimiento? Por lo tanto, esta labor profesional que desempeña en la ciudad tan importante. Hombre, claro, porque además, hombre, soy un radiólogo un poco atípico, entre comillas. Primero porque por las circunstancias de la ciudad tengo que hacer de todo. Me he ido formando en casi todos los aparatos del cuerpo, como si dijéramos. Lo mismo tengo que hacer mamografía, que tengo que hacer músculo esquelético, que abdomen, etcétera. Eso te hace tener acceso a muchos tipos de patologías, muy complicadas muchas veces, porque claro, cuando uno es un radiólogo general es muy difícil abarcar todo o casi imposible, ¿no? Pero bueno, eso me ha hecho también ver mucha gente. Ten en cuenta que en los últimos 12 años, por hablar de las estadísticas que tengo, porque no tengo de antes, pero en los últimos 12 años en mi consulta, yo trabajo en pública y en privada. Y en mi consulta privada solo, yo tengo 46.000 historias, ¿sabes? Y Melilla tiene 80.000 habitantes, quiere decir que yo, por mi consulta han pasado más de la mitad de los pacientes de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y eso quieras que no te hace que te conozca todo el mundo, que no es que signifique que yo los conozca a ellos, ¿sabes? Pero te conoce mucha gente. Y bueno, y si encima los tratas bien o intentas tratarlos bien y intentas hacer un buen diagnóstico y tienes la suerte de acertar, pues entonces todas estas cosas se alinean los astros y te dan una medalla. Y entonces, ¿cómo cree que influye entonces la especialidad de radiología en los pacientes? Porque hablaba, ¿no?, de que siempre son los últimos de la banda, pero finalmente son los primeros de la banda más bien, porque son los que inician el diagnóstico. Bueno, Y con esta medalla parece que sí que se le está reconociendo el lugar que tiene la clínica a la especialidad y en concreto a usted, a su persona. hombre, actualmente la radiología es uno de los pilares básicos del diagnóstico, de empezar a tratar y a curar a un paciente, ¿no? Hoy en día no se entendería la medicina sin la radiología. El otro día me preguntaban por algo parecido y yo decía que el arte médico se había perdido. Y es que el arte médico de tocar la barriga, de verle la cara a un paciente e intuir lo que tiene, eso se ha perdido. Y se ha perdido, entre otras cosas, gracias a los radiólogos. ¿Por qué? Porque ahora hemos avanzado tanto en el diagnóstico, pero en los últimos años, no hace tanto tiempo. Yo cuando hice la especialidad no había, en mi hospital no había ni TAC, ni ecografía siquiera, ¿no? La resonancia era una quimera, ¿no? Entonces, claro, funcionábamos con placas simples y pinchando todo lo que se movía para meter contraste y esas cosas. Y indudablemente hoy en día el diagnóstico ha avanzado muchísimo. Somos un pilar importantísimo a la hora de hacer un diagnóstico y no solo eso, sino que también influimos y hacemos tratamientos. Hacemos infiltraciones, hacemos drenaje, hacemos colecistostomía. No te digo ya la radiología vascular, que yo ahí no me meto porque no hago, pero sí que hago el resto del intervencionismo no vascular. Y ahí ayudamos muchísimo al resto de los especialistas, no solo ya andar de diagnóstico, sino incluso a veces solucionar problemas que han creado ellos mismos.
¿Qué le diría a los compañeros que a veces pues el camino es duro, ahora que tiene un reconocimiento en sus manos, una medalla de oro de la ciudad en la que vive y en la que nació, para alentar a todos estos compañeros que a veces el camino se hace complicado? Hombre, el camino es complicado, pero bueno, el camino no lo hace uno para que te dé una medalla. Al final, tú lo que haces es trabajar, hacer lo mejor que sabes, estudiar lo más que puedas, porque bueno, a mí siempre me ha apasionado la radiología. Entonces yo soy radiólogo por convicción y por devoción. O sea, mi padre ya era radiólogo y bueno, entonces es una cosa que he vivido en casa desde pequeñito. Entonces siempre me ha gustado. El camino es tratar bien a la gente. Cuando tiene un paciente enfrente, sobre todo los que hacemos mucha ecografía, que yo soy uno de ellos, de hecho fui presidente de la SEUS hace unos años, tenemos la suerte de tener al paciente al lado. Tenemos al paciente a tu mano derecha, puedes preguntarle qué es lo que le pasa, puedes ser empático con él, puedes calmarlo si está nervioso, puedes curarlo si tiene algo, le puedes poner una aguja, sacar, etcétera. Y esa interacción que te da la ecografía, por ejemplo, no te la da otro tipo de técnica, ¿no? Y eso, al haber hecho mucha ecografía, he tenido contacto con muchísimos pacientes. Te puede hablar, le cuentas, lo tranquilizas, le dices ya el diagnóstico, no te preocupes, que esto no es nada, o que esto tal, o esto lo vamos a arreglar. Y eso, pues, la gente lo agradece mucho. Pues doctor, sin duda una labor fundamental, la de la especialidad, por supuesto, y la que hace usted en concreto en la ciudad de Melilla, y por eso le reiteramos desde la SERAM la enhorabuena por esta medalla de oro de la ciudad. El doctor Enrique R. Martínez, miembro de la SERAM y medalla de oro de Melilla, enhorabuena y gracias por estar hoy con nosotros en este Café SERAM. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Vale, ya estamos grabando, pero no pasa nada. La idea es luego editarlo por delante y por detrás. Entonces, la idea es poder hacerlo todo de seguido, ¿vale? Para que sea más natural, porque luego, si no, a la hora de editarlo queda muy extraño. Y como Ajá. esto es como la parte más informal de tomar un café bueno, pues con un compañero o con alguien a quien podría conocer y le está contando pues que le han otorgado esta medalla y un poco el hecho en sí, ¿no? Entonces, la idea también es que no ocupe más de como unos 10 minutos o así. Perfecto. Normalmente esto, para hacerlo rápido, porque el consumo de información es así. Sí. Pues no sé si está preparado. Yo sí. Perfecto. Pues nada, yo voy a dejar unos segundos en silencio. Voy a arrancar a saludar para dar la bienvenida a este nuevo Café Será y empezamos, ¿vale? Muy bien. Bienvenidos a todos a un nuevo Café SERAM. En esta ocasión tenemos el placer de estar con el doctor Enrique R. Martínez, él es miembro de la SERAM y ha sido recientemente honrado con la medalla de oro de la ciudad de Melilla. Bienvenido, doctor, y enhorabuena. Muchas gracias. Buenos días. Doctor, lo primero de todo, ¿qué supone esta de condecoración? Voy a empezar yo también porque, perdón, esto a veces a mí también me pasa. Que muchas veces se lo digo a los otros socios, digo, no, si es que todos somos personas. O sea, Pero que así no. queda más natural, ¿no? Sí, bueno, pero en la medida de lo posible Sí. intentamos no. Pero bueno, arranco de nuevo, ¿vale? Muy bien. Buenos días a todos. Empezamos con un nuevo Café SERAM. En esta ocasión tenemos la suerte de estar con el doctor Enrique R. Martínez. Él es miembro de la SERAM y le ha sido otorgado recientemente la medalla de oro de la ciudad de Melilla, algo que es poco usual y por lo que queríamos dejarle y cederle este espacio y que nos contara un poquito más. Doctor R. Martínez, enhorabuena y bienvenido a este Café SERAM. Hola, buenos días. Muchas gracias. Nada, que queríamos en nombre de la SERAM darle la enhorabuena y que nos contara un poco esta situación que no suele ser muy usual de que a un miembro, a un radiólogo se le reconozca con esta condecoración tan importante de una ciudad. ¿Qué supone esto para usted? Bueno, la verdad es que es un reconocimiento al trabajo de muchos años. Yo llegué aquí a Melilla en el año 90 aproximadamente y desde entonces, con pequeños intervalos de rotaciones y cosas que he salido fuera, he estado siempre trabajando y viviendo aquí. De hecho, soy de Melilla, nací en Melilla y siempre he tenido la intención de trabajar aquí. Es verdad que son muchos años, muy dedicados. La verdad que soy un apasionado de la radiología y me encanta trabajar. Y bueno, y eso ha hecho que la gente al final pues termine queriéndome. No. Y al final de una trayectoria, ya uno ya va teniendo unos años, pues parece que el gobierno de la ciudad ha tenido bien
otorgarme esta medalla, que bueno, que también es verdad que es raro que los radiólogos no den nunca nada, porque somos siempre los últimos de la banda, ¿no? Somos los que hacemos el primer diagnóstico, pero al final el que se lleva el premio es el cirujano o el clínico o el que le dice al paciente lo que tiene y que le pone el remedio, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los radiólogos ahora también estamos entrando en el tema terapéutico y esas cosas, y entonces, bueno, ya vamos tomando un poquito más de iniciativa y más relevancia en todo el acto médico, ¿no? ¿Cree que le ha influido entonces el hecho de ser radiólogo en Melilla, que le haya ayudado a poder obtener este reconocimiento, por lo tanto, esta labor profesional que desempeña en la ciudad tan importante? Hombre, claro, porque además, hombre, soy un radiólogo un poco atípico, entre comillas. Primero porque por las circunstancias de la ciudad tengo que hacer de todo. Me he ido formando en casi todos los aparatos del cuerpo, como si dijéramos. Lo mismo tengo que hacer mamografía, que tengo que hacer músculo esquelético, que abdomen, etcétera. Eso te hace tener acceso a muchos tipos de patologías, muy complicadas muchas veces, porque claro, cuando uno es un radiólogo general es muy difícil abarcar todo o casi imposible, ¿no? Pero bueno, eso me ha hecho también ver mucha gente. Ten en cuenta que en los últimos 12 años, por hablar de las estadísticas que tengo, porque no tengo de antes, pero en los últimos 12 años en mi consulta, yo trabajo en pública y en privada. En mi consulta privada solo, yo tengo 46.000 historias, ¿sabes? Y Melilla tiene 80.000 habitantes, quiere decir que yo, por mi consulta han pasado más de la mitad de los pacientes de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y eso quieras que no te hace que te conozca todo el mundo, que no es que signifique que yo los conozca a ellos, ¿sabes? Pero te conoce mucha gente. Y bueno, y si encima los tratas bien o intentas tratarlos bien y intentas hacer un buen diagnóstico y tienes la suerte de acertar, pues entonces todas estas cosas se alinean los astros y te dan una medalla. Y entonces, ¿cómo cree que influye entonces la especialidad de radiología en los pacientes? Porque hablaba, ¿no?, de que siempre son los últimos de la banda, pero finalmente son los primeros de la banda más bien, porque son los que inician el diagnóstico Bueno, y con esta medalla parece que sí que se le está reconociendo el lugar que tiene la clínica a la especialidad y en concreto a usted, a su persona. hombre, actualmente la radiología es uno de los pilares básicos del diagnóstico, de empezar a tratar y a curar a un paciente, ¿no? Hoy en día no se entendería la medicina sin la radiología. El otro día me preguntaban por algo parecido y yo decía que el arte médico se había perdido. Y es que el arte médico de tocar la barriga, de verle la cara a un paciente e intuir lo que tiene, eso se ha perdido. Y se ha perdido, entre otras cosas, gracias a los radiólogos. ¿Por qué? Porque ahora hemos avanzado tanto en el diagnóstico, pero en los últimos años, no hace tanto tiempo. Yo cuando hice la especialidad no había, en mi hospital no había ni TAC, ni ecografía siquiera, ¿no? La resonancia era una quimera, ¿no? Entonces, claro, funcionábamos con placas simples y pinchando todo lo que se movía para meter contraste y esas cosas. Y indudablemente hoy en día el diagnóstico ha avanzado muchísimo. Somos un pilar importantísimo a la hora de hacer un diagnóstico y no solo eso, sino que también influimos y hacemos tratamientos. Hacemos infiltraciones, hacemos drenaje, hacemos policistostomía. No te digo ya la radiología vascular, que yo ahí no me meto porque no hago, pero sí que hago el resto del intervencionismo no vascular. Y ahí ayudamos muchísimo al resto de los especialistas, no solo ya andar de diagnóstico, sino incluso a veces solucionar problemas que han creado ellos mismos. ¿Qué le diría a los compañeros que a veces pues, el camino es duro, ahora que tiene un reconocimiento en sus manos, una medalla de oro de la ciudad en la que vive y en la que nació, para alentar a todos estos compañeros que a veces el camino se hace complicado? Hombre, el camino es complicado, pero bueno, el camino no lo hace uno para que te den una medalla. Al final, tú lo que haces es trabajar, hacer lo mejor que sabes, estudiar lo más que puedas, porque bueno, a mí siempre me ha apasionado la radiología. Entonces yo soy radiólogo por convicción y por devoción. O sea, mi padre ya era radiólogo y bueno, entonces es una cosa que he vivido en casa desde pequeñito. Entonces siempre me ha gustado. El camino es tratar bien a la gente, ¿sabes? Cuando tiene un paciente enfrente, sobre todo los que hacemos mucha ecografía, que yo soy uno de ellos, de hecho fui presidente de la SEUS hace unos años, tenemos la suerte de tener al paciente al lado. Tenemos al paciente a tu mano derecha, puedes preguntarle qué es lo que le pasa, puedes ser empático con él, puedes calmarlo si está nervioso, puedes curarlo si tiene algo, le puedes poner una aguja, sacar, etcétera. Y esa interacción que te da la ecografía, por ejemplo, no te la da otro tipo de técnica, ¿no? Y eso
al haber hecho mucha ecografía, he tenido contacto con muchísimos pacientes. Te puede hablar, le cuentas, lo tranquilizas, le dices ya el diagnóstico, "Bueno, no te preocupes, que esto no es nada, o que esto tal, o esto lo vamos a arreglar". Y eso, pues, la gente lo agradece mucho. Pues doctor, sin duda una labor fundamental, la de la especialidad, por supuesto, y la que hace usted en concreto en la ciudad de Melilla, y por eso le reiteramos desde la SERAM la enhorabuena por esta medalla de oro de la ciudad. El doctor Enrique R. Martínez, miembro de la SERAM y medalla de oro de Melilla, enhorabuena y gracias por estar hoy con nosotros en este Café SERAM. Muchísimas gracias a vosotros.